Cabildeo presenta Informe Especial con Amalia Pando. Hola, buenos días. Visita nuestro país y al presidente Evo Morales, el presidente electo del Paraguay, Mario Abdo. Paraguay es productor de soya, es uno de los importantes productores de soya de nuestra región. ¿De qué hablarán Evo Morales y Mario Abdo, que se posesionará como presidente de Paraguay el próximo 15 de agosto? Pues del tren bioceánico. El presidente Evo Morales viene haciendo un lobby desde hace un par de años, presidente con el que se encuentra o realiza viajes específicos al Brasil, encuentros con el presidente del Perú, en fin, para hacer un lobby a favor de la construcción de un tren bioceánico. Es la meta de Evo Morales, un tren bioceánico. Bueno, ¿de qué se trata este tren bioceánico? Se trata de mucha plata, de mucha plata. El ministro de Obras Públicas ha dado una cifra de 10.000 millones de dólares. Es más que la planta nuclear que van a construir los rusos, es 10 veces más que la mayor inversión que hasta ahora se ha realizado en Bolivia, que es la planta de fertilizantes en Bulo Bulo, es 10 veces mayor. 10.000 millones de dólares solo para arreglar la vía férrea, no incluye los vagones, no incluye las estaciones, no, solo para arreglar lo que ya se tiene y construir nuevas vías férreas donde no se tiene. Solo eso significa ese monto astronómico. Y el presidente Evo Morales está convencido de este proyecto y va al Brasil a tratar de convencer y firmar un preacuerdo con el actual presidente Temer para que Brasil se entusiasme con el bioceánico. Brasil tiene una vía férrea, no llega hasta la frontera de Bolivia, pero tiene ya más de 1.000 kilómetros en vía férrea en ese tramo. Si uno viera el mapa entre el puerto de Santos del Brasil, que está puerto al Atlántico, para llegar a Bolivia es un tramo más largo del que se tendría que realizar entre la frontera con el Brasil, Puerto Suárez, hasta la frontera con el Perú. El tramo en el Brasil es más largo. Ambos tramos son larguísimos, de más de 1.000 y tantos kilómetros en cada país, en un total de 3.000 y más kilómetros de extensión que tendría esta vía férrea. 3.755 kilómetros exactamente. Un tren de esta magnitud tendría por objetivo trasladar 10 millones de toneladas, especialmente de soya. Y bueno, podría transportar la cantidad que quisieran de pasajeros. Se habla de 6 millones de pasajeros y 10 millones de toneladas de soya. Bueno, el Brasil, tanto el Brasil, el Perú, ahora el Paraguay, también Uruguay estaría involucrado, todos menos Chile. La idea es unir el puerto de Santos en el Brasil, sacar la soya brasileña, unir la soya paraguaya, sumar la soya boliviana y sacarla por el puerto de Hilo hacia el mercado chino, que como se sabe el mercado chino es un mercado insatisfecho, siempre estará insatisfecho, siempre demandará soya. Y entonces la clave es hacer el puerto de Hilo, ¿no? Los peruanos miran con escepticismo, al igual que el resto de los presidentes de la región. El drama para Evo Morales es que el presidente Pablo Kuczynski renunció. Temer no es muy amigo de Evo Morales, aunque Evo Morales dijo, aunque discrepamos políticamente, negocios son negocios,
pero no le camina tanto, ¿no? Paraguay hay un nuevo presidente, pero ya lo tiene en Palacio de Gobierno, convenciéndolo de las virtudes del tren bioceánico. El presidente Evo Morales, cada vez que viaja a China, le ofrece el tren bioceánico. Si viaja a Alemania, le ofrece el tren bioceánico. En un último encuentro con Putin en Rusia, le ofrece el tren bioceánico. A ver, ¿quién se anima a invertir en el tren bioceánico? ¿Quién quiere construir los vagones? ¿Quién quiere meterle el hombro a este proyecto? El hombro y mucho billete, como usted podrá comprender. Está en oferta. La meta de Evo Morales, este año 2018, terminar los estudios. ¡Ay, qué maravilla! Se van a hacer estudios. El más importante es el de factibilidad económica. ¿Él será rentable? ¿No será rentable? Para Evo Morales eso no es tan importante. Lo más importante es hacer el tren bioceánico y por lo tanto el estudio que le interesa es cuál será la mejor ruta, por dónde diseñar el paso del ferrocarril, del extendido de las vías férreas, etcétera, etcétera. Bueno, 2018 se terminan los estudios y a fines del 2019 empieza la construcción del tren bioceánico. El ministro de Obras Públicas ha dicho que el tramo que debía haberlo hecho CAMSE y que lo dejó botado a medias, el tramo Bulo Bulo Montero, que es el tramo para que la carga de fertilizantes que sale de la planta de fertilizantes instalada en esa zona, cuando funciona, produce fertilizantes. Entonces esos fertilizantes debían salir en tren. La CAMSE no hizo la famosa vía férrea, le había subrogado el contrato a otra empresa china, la empresa china dejó todo botado en medio del camino, se llevó la plata y a raíz de eso estalló el escándalo de la CAMSE y de doña Gabrielita Zapata, ¿no? Entonces, ahora se han reanudado las obras y se cree que ese tramo, Montero-Bulo Bulo, va a ser parte de el tren bioceánico. Claro, tendrían que dar una vuelta, no es lo mejor, pero como ya está hecho, entonces el tren va a llegar ahí de alguna forma, aunque no es precisamente un trazo en línea recta, que es lo económicamente deseable. En fin, ese es el proyecto. El colega Raúl Peñaranda escribió una linda nota diciendo otro elefante blanco. Yo digo otro elefante azul. Azul, azul, azul. En un artículo muy lindo de Raúl Peñaranda menciona algunas obras que son como estas, ¿no? De millones y millones de dólares que quedarán como deuda a nuestros nietos, bisnietos y descendencia en general. Dice el artículo, no le menciono un parrafito para graficar. Evo Morales decidió gastar 150 millones de dólares en 3 centros integrales de medicina nuclear para combatir el cáncer, pero la salud pública no tiene un solo acelerador lineal para quienes tienen esa enfermedad que cuesta el acelerador 4 millones de dólares. Tenemos un nuevo aeropuerto en Chimoré que usa nadie, pero la carretera al Chapare, utilizada por miles de transportistas cada día, está hecha un desastre. Fue inaugurado un aeropuerto internacional en Oruro, también sin pasajeros, pero esa ciudad no pudo atender a 43 heridos de la explosión del carnaval. Sus hospitales colapsaron. El país firmó un acuerdo con el gobierno dictatorial de Bielorrusia para fabricar armas en Bolivia y, sin embargo, no puede darles alimento decente ni seguridad a miles de conscriptos que hacen su servicio militar cada año. Y así menciona una tras otra las experiencias económicas de Evo Morales, las plantas de azúcar sin caña, los aeropuertos sin pasajeros, en fin. Y otro de los proyectos inviables será el tren bioceánico. El tren bioceánico que definitivamente no, difícilmente va a ser factible económicamente, por eso es un elefante azul. Los empresarios que transportan soya o minerales o lo que fuera y que quieren llegar a la China
aunque tardan un poquito más por barco, pues les es más barato. Los que salen, los países como Brasil, Paraguay, Argentina, que salen por el Atlántico, pues dan la vuelta al continente por el sur y llegan a la China, o van por arriba hacia el canal de Panamá, cruzan el canal de Panamá y llegan a la China. Bueno, acá sería de Brasil, cruzas el continente, Puerto de Hilo y vas a la China. Pero los costos son más altos. Se ahorra días, se ahorra como 16 días, pero se gasta más dinero. Una tonelada de soya por barco, $120 hasta Puerto Chino, eh, por la vía férrea casi el doble, $212 por tonelada, incluyendo el tramo férreo. Entonces, de entrada los empresarios y los gobiernos han mostrado enorme escepticismo a propósito de esto. Perú ya hizo una carretera bioceánica que la inauguró pues el año pasado, y no la usa nadie, ¿no? El 1% de su mercadería pasa por esa vía, que también se habla de una carretera bioceánica, de tal modo que no se cree que esta carretera pueda resolver el tráfico de mercaderías en el continente. Ya Pablo Kuczynski, cuando se reunió con Evo Morales, mostraba su escepticismo, no solo por el costo elevadísimo del proyecto, pero era evidente, el tren irá lleno de soya y minerales de ida hacia China. ¿Y de China qué traerá de vuelta? Prácticamente nada, chucherías que vende China a nuestro continente. De tal modo que en ese sentido no parece ser un proyecto rentable. Pero, ¿qué importa si la plata es del Estado boliviano? Si los que arriesgan la plata no son los que van a hacer dinero fácil con este proyecto. Y bueno, ¿por qué Evo Morales está tan interesado en el tren bioceánico? Y aquí viene la sorpresa. Gracias a una entrevista que le hace un grupo de periodistas a Carlos Gil en el Paraguay, sabemos que detrás de este proyecto está el empresario Carlos Gil. ¿Sabe? Una persona tiene, por ejemplo, su médico, su contador, los que operan en la bolsa tienen su activista de la bolsa, en fin, cada quien tiene un núcleo de personas. Bueno, Carlos Gil es el empresario de Evo Morales. Ahora, claro, después de lo que yo les voy a contar, queda la duda si Evo Morales no es el presidente de Carlos Gil, al revés. Bueno, lo concreto es que Carlos Gil, en esta entrevista publicada hace 3 días nada más, en varios periódicos, pero particularmente El Deber, él dice: soy el pionero del tren bioceánico. Interesado en el tren bioceánico, claro. Es que Carlos Gil es el hombre de los trenes. No se olviden que es el que maneja los trenes en Bolivia. Es el dueño de la línea oriental y de la línea andina. Él le compró a los que habían capitalizado los trenes, lo que antes era la Empresa Nacional de Ferrocarriles, eso fue privatizado, y a los que compraron las acciones para la capitalización, Carlos Gil se las compró. Y no es casual que Evo Morales recompró todo, Entel, yacimientos, etcétera, pero no nacionalizó los ferrocarriles. Claro, no necesitaba, porque tiene a su empresario como cabeza de los ferrocarriles. La otra mitad está en manos de las AFPs, es decir, es un invitado de piedra. El que hace y deshace en los ferrocarriles es Carlos Gil. Carlos Gil, en esta entrevista, hermosa entrevista, porque
revela exactamente cuál es el vínculo de Carlos Gil con la economía, el proyecto de Carlos Gil y su vínculo político. Carlos Gil, por ejemplo, dice que en los ferrocarriles necesitaba hacer 2 trenes para llegar a la localidad argentina de Positos. Perdón, 2 puentes, no 2 trenes, 2 puentes. Él no invierte de su plata. Consiguió crédito de Fonplata. Fonplata es un organismo subregional del Mercosur que presta plata para el desarrollo, para proyectos, en fin. Hay que tener, pues, muñeca política para obtener crédito de Fonplata para 2 puentes férreos manejados por Carlos Gil. Es evidente que el gobierno trabaja para que Carlos Gil haga buenos negocios. Se hicieron los puentes, Carlos Gil va a llegar con los trenes bolivianos, pero en realidad son de él, manejados por él hasta Positos, Argentina. Pero el proyecto en realidad es soyero. ¿Cómo llegó Carlos Gil a Bolivia? Llegó con Evo Morales. Carlos Gil no existía, claro está, pero no aparecía en Bolivia antes de Evo Morales. Carlos Gil llega del brazo de Julio Montes. Julio Montes es el primer embajador de Venezuela en Bolivia, o embajador desde el año 2006. Julio Montes es el que establece la relación, el ingreso de los venezolanos a Bolivia, tanto en política, en economía, en vínculos. En un artículo de la BBC se dice que Montes fue el que sometió al ejército boliviano a la política venezolana, que en realidad es cubana. Al final el ejército boliviano terminó gritando patria o muerte venceremos, que era el grito del ELN con el Che Guevara. Julio Montes fue un personaje muy importante en el país. Murió en abril del año pasado en Cuba de un ataque cardíaco. Un hombre, sí, disciplinado a la política cubana. Los cubanos, y por lo tanto Julio Montes, ya no quieren socialismo. Lo que quieren es socialismo del siglo XXI, que quiere decir capitalismo manejado por ellos. Y entonces, ni bien llegó Julio Montes, 2 años después, se compran Gravetal. Gravetal era la empresa soyera más importante del país. Era una empresa colombiana, cuyo trabajo era el almacenamiento de soya. Recogen la soya de todos los productores. Entiendo que también tienen producción, pero eran los rescatiris de la soya con un objetivo exportación. Se llevaban la soya a Colombia y allá la procesaban y la reexportaban o lo utilizaban en Colombia. Bueno, Gravetal fue comprada con dinero de PDVSA, eso está comprobado. Una subsidiaria de PDVSA es la que da el dinero, o sea que fue una malversación, un robo al pueblo venezolano, y con ese dinero compraron Gravetal y la inscribieron a nombre de agentes del partido de gobierno del MAS, que son los que figuran como accionistas. Pero estas personas no pueden justificar, no tenían el capital como para comprar Gravetal, una empresa por encima de los 50 millones de dólares. Está claro, y eso está registrado en la Bolsa de Valores de nuestro país, que el dinero vino de PDVSA. Y esa gestión la hizo Julio Montes. Carlos Gil ayudó, pero no se registró, él no se metió como socio, y en eso tiene razón Carlos Gil cuando dice: a mí me involucran con Gravetal y no tengo nada que ver con Gravetal. Sí, en los papeles no tiene nada que ver, pero con Julio Montes, que tampoco tiene nada que ver, hicieron la transacción el año 2008 hasta la fecha. Entonces, el MAS se convirtió en el principal soyero del país. Por eso les interesa tanto la soya. Por eso Evo Morales viaja a la China a decir: no quieren soya, les venderemos soya.
Abriremos el mercado chino, claro, ellos son los soyeros, ellos son los que venden soya. Y la soya se transporta en tren, sale de Santa Cruz hacia el río Paraguay y sale por el puerto de Rosario, Argentina, hacia los mercados que tenga que ir, ¿no? Y sale por el tren que maneja Carlos Gil, de tal modo que controlan la producción a través de gravetal, el transporte de la soya, porque el tren oriental tiene un solo objetivo, el transporte de la soya. Pero eso no es todo. Carlos Gil en esta entrevista también dice, voy a hacer un puerto exclusivo para la soya boliviana en Rosario, en el puerto de Rosario, Argentina. Va a utilizar, ¿cuánto? 27 hectáreas, déjeme ver mis apuntos, me parece que sí, que son 27 hectáreas para construir un puerto especial para la soya boliviana. ¿Y quién lo va a manejar? ¿Quién va a manejar ese puerto? Él. Y dice, voy a invertir, seguramente con algún crédito, porque él no arriesga directamente su plata, 250 millones de dólares. Le preguntan, ¿y no está interesado en Puerto Bush? Puerto Bush es el puerto que está cerca de Puerto Suárez, en la frontera, en el Pantanal, es el acceso, la salida de la soya hacia esa vía pluvial. Y él dice que lo ha pensado, lo ha estudiado, pero prefiere el puerto de Rosario directamente. Gabriela Zapata, antes de ser descubierta como la agente de CAMSE con vínculos con el gobierno de Evo Morales, en una entrevista dice que ella va a invertir no sé cuántos millones de dólares en Puerto Bush con una inversión china, en fin, ella quería ser, ¿no?, la dama del Puerto Bush. Bueno, ahora tenemos a su par masculino, pero en Puerto Rosario, ¿no? Entonces la cadena de soya está establecida. Ahora, Carlos Gil no se queda en el pequeño negocio, dice, ¿por qué no transportar la soya del Brasil? Brasil es el segundo productor mundial de soya después de Estados Unidos. ¿Se imaginan lo que será transportar 10 millones de toneladas de soya del Brasil hasta Puerto Hilo? Él no invierte un peso. El que se va a endeudar es Bolivia. Pero ¿quién va a manejar ese tren? Él. ¿Quién va a manejar el tren bioceánico? Él. Si él dice que él es el pionero de este puerto. Entonces, él quiere transportar la soya de Paraguay, por eso se reúnen ahora con el presidente de Paraguay, quiere transportar la soya del Paraguay, del Brasil y de Bolivia en este tren, porque el trencito que él está manejando, el trencito nuestro viejo tren, que antes hacía 33 horas entre Santa Cruz a Puerto Suárez, pues es un tren muy pequeño para las dimensiones del negocio de Carlos Gil. Entonces, es evidente que él es un hombre de negocios, pero es un hombre de negocios vinculado a la política. Él sabe que no puede hacer grandes negocios si no es con muñeca política. Eso se llama tráfico de influencias. En esta entrevista maravillosa por las cosas que devela, Carlos Gil reconoce que se reúne con Evo Morales. Él es un hombre muy ocupado. Y le dice, ¿usted se reúne con Evo Morales? Y dice, muy poco, estoy muy ocupado, pero se reúne, muy poco, pero... ¿Y de qué hablan? Dice, de proyectos, o sea, de negocios, y uno de los negocios más importantes es el tren bioceánico. Y le dice, ¿usted se reunió para hablar del tren bioceánico? Y dice, no, porque no tengo mucho tiempo, pero envío a mi gerente de la red férrea oriental, Rafael Abreu. Está claro quién está detrás de este millonario proyecto, entre otras cosas innecesario, porque Bolivia no necesita un tren bioceánico. La carga será brasileña para beneficio de Carlos Gil, que será el empresario que va a administrar ese ferrocarril, y que Bolivia no se va
beneficiar directamente, pero Bolivia es la que se endeudará, de eso no hay duda. Si es que se hace, ¿verdad? Porque esta es la verdadera Agenda 2025. Estos son los negocios que Evo Morales quiere concretar en su Agenda 2025. Este es el verdadero objetivo político, el fortalecimiento de esta burguesía azul de la que él mismo es parte a través de Gravetal, de los ferrocarriles, etcétera. Cuando le preguntan, no es raro que el presidente Evo Morales no hubiera nacionalizado los ferrocarriles, ¿no? Y dijo lo siguiente, yo le dije, estoy sujeto a que me nacionalicen, el día que quiera, nacionalice ferrocarriles, me llama y yo le digo cuánto invertí y me voy, ¿no? De tal modo que él sabe que las nacionalizaciones es pagando, ¿no? No son nacionalizaciones revolucionarias, ¿no? Pero a él no lo van a nacionalizar, él no va a nacionalizar. Bueno, otros negocitos ahora se sabe de Carlos Gil. No solamente los ferrocarriles. Este es un dato muy interesante. Antes de que se muera Julio Montes, el político venezolano que trajo a Carlos Gil a nuestro país, que es el que lo presenta a Evo Morales y Carlos Gil, por recomendación del gobierno, se compra a TV, se compra La Razón, se compra los periódicos, etcétera. A propósito de eso, Carlos Gil, para que no lo acusen de controlar los medios de comunicación, pues le ha entregado a Jaime Iturri a TV, pero reconoce que maneja La Razón. Nunca pisó la redacción de La Razón. Dice que lo maneja por teléfono con su directora. Niega que sea el vicepresidente el que dé la línea política en La Razón, pero tenemos otros elementos para saber que el vicepresidente no solo da la línea editorial en La Razón, sino que nombra a los directores de La Razón. Pero Carlos Gil va a negar siempre esto, por supuesto. Además de estos negocios, entonces, aquí viene otra cosa interesante. Creo que la columna vertebral del interés de Carlos Gil son los ferrocarriles para transportar la soya. Antes de que se muera el embajador que lo trajo, Julio Montes, ya destituido como embajador, Gil colocó a Julio Montes como vicepresidente de los ferrocarriles de Bolivia. De embajador de la embajada pasó a ser vicepresidente de los ferrocarriles en Bolivia, sin que se bochornaran, sin que se les mueva una pestaña, es decir, en un acto de ya cinismo, ¿no? Es decir, ya no tienen nada que ocultar, son los que manejan, ¿no? Este vínculo político, empresarial, es la esencia de la relación con el gobierno, ¿no? Julio Montes, pues, estrecho colaborador de Evo Morales. Es el vínculo entre la política cubana-venezolana con Evo Morales. Daba órdenes, decide, ¿verdad? En fin, Julio Montes se murió, ya no es vicepresidente de los ferrocarriles. Ahora es Rafael Abrem el que asiste a las reuniones con Evo Morales. Otra cosa que se devela, por ejemplo, en este vínculo, es que el teleférico de La Paz ha sido construido por Carlos Gil. Los Giles somos nosotros de creer que el teleférico había sido construido por los austriacos. ¿Qué es lo que hace Carlos Gil? Es el que consigue los contratos. Ese era el rol de Gabriela Zapata también. Siempre me pregunté cómo es que el gobierno identificó a la empresa austriaca Doppelmayr para construir el teleférico. Ustedes me habrán oído decir, carambas, ¿qué pasó? Abrieron el internet y la primera empresa que construía teleféricos escogieron. Bueno, ahora entiendo mejor. La escogieron porque Doppelmayr está vinculada a Carlos Gil. Carlos Gil
hace el lobby para que Doppelmayr consiga el contrato, porque es un contrato a dedo, no es un contrato vía licitación. Doppelmayr consigue el contrato y Doppelmayr subcontrata a la empresa de Carlos Gil para la construcción del teleférico. La empresa de Carlos Gil, él lo reconoce, es la empresa Cotien, que es la empresa encargada de todas las obras civiles. Es que Carlos Gil se dedica también a la construcción. Entonces, ¿sabes? Este vínculo en círculo, ¿no? Entre el huevo y la gallina. Doppelmayr, ¿cómo Doppelmayr consiguió el contrato? Si hay un vínculo con Carlos Gil, es evidente que el que hizo el lobby es Carlos Gil. Carlos Gil consigue el contrato y a cambio la empresa que gana el contrato, Doppelmayr, contrata a la empresa de Carlos Gil Cotien para las obras civiles, es una forma de conseguir la coima, ¿verdad? Al margen de que si existe o no existe coima entre Doppelmayr, si le paga por esa gestión, ¿verdad?, de haberle conseguido el contrato. Bueno, esas son cosas internas que no salió todavía. Pero esto es suficiente, ¿no? Doppelmayr consigue el contrato de los teleféricos, el contrato más grande imaginable. Cada línea cuesta entre 60 y casi 80 millones de dólares, en promedio 75 millones de dólares, cada línea. Y el constructor es Carlos Gil. ¿Sabe cuánta plata está haciendo? En fin, no hay negocio grande en Bolivia en el que Carlos Gil no aparezca. Pero de todos los negocios, el grande, el mega negocio es el tren biosánico. Un negocio, un tren que Bolivia no necesita, simplemente no lo necesita. Quedaremos endeudados hasta nuestra quinta descendencia para pagarle el negocio a Carlos Gil, ¿no? Si algo necesitamos para el transporte de pasajeros y mercadería es arreglar nuestros caminos. Y usted ve cómo están nuestros caminos, ¿no? Usted ve que cuánto se tarda en cada kilómetro y cuánto se tarda en el mantenimiento. Hace poquito, un diputado veniano, Yerko Núñez, denunció que la carretera más cara del país no está avanzando. Esa carretera, para fines electorales, tenía que ser entregada o tiene que ser entregada en diciembre del 2019. Es una carretera que une Rurrenabaque, que es frontera con La Paz, con Riberalta, porque ya está el tramo Riberalta-Guayaramerín, frontera con el Brasil. Son 508 kilómetros con un presupuesto hipermillonario de 579 millones de dólares. ¿Y qué dice Yerko Núñez? Yerko Núñez dice, se ha contratado a la empresa china Railway. En 3 años ha avanzado el 11% de la carretera, y eso que es un tramo plano, ¿no? No hay que hacer túneles en grandes montañas, no. Es la llanura del país. Y han avanzado en 3 años 11%, llenos de problemas con los trabajadores. Pero ha recibido ya el 40% del presupuesto, es decir, el gobierno les ha entregado 223 millones de dólares y los chinitos ni atrás para adelante. Lo único que dejan es la matanza de los leopardos. Todos sabemos que por donde pasan los chinos, mueran los leopardos y está el negocio de los colmillos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, son estos tramos, además del tramo La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, La Paz, Oruro, Potosí, Sucre, en fin, que se hacen, pero luego no pasa nadie en arreglar, en hacer el mantenimiento. Somos un país con carreteras llenas de bache. El tramo del Sillar, que es otro tramo entregado a los chinos por otra fortuna de millones de dólares,
no lo arreglan, no lo acaban, no termina nunca. En fin, si algo bioceánico tenemos que hacer, es decir, de unir Brasil con el Perú, Brasil con Chile, Perú con Chile, es decir, somos el centro del continente por algo, son nuestras carreteras, que ya están hechas, solo que hay que hacerle un gran mantenimiento. Pero en eso no está Carlos Gil. ¿No? Carlos Gil está en los ferrocarriles, por algo se quedó con los ferrocarriles de Bolivia. Esto se llama tráfico de influencias. Eso también opinan muchos de los diputados, senadores de oposición. Óscar Ortiz escribió un artículo importante diciendo, por Dios, aquí hemos encontrado no a la zapata, sino al zapatero, ¿no? El que se está beneficiando de conseguir contratos con multinacionales para luego ser subcontratada, que es una forma de conseguir las coimas o retribución. Eso en el marco de un delito grave que es el de tráfico de influencias. Pero se hacen esas obras en desmedro de la economía boliviana, en desmedro de todos los bolivianos, porque son obras que no necesitamos, que los únicos que necesitan esto son los que van a manejar el negocio, hombres como Carlos Gil. Bueno, hasta aquí llegué en mi reporte de hoy. Muchas gracias. Con otro estaré con ustedes mañana. Hasta entonces. Cabildeo presentó Informe Especial con Amalia Pando.